¿Se debe o no se debe reformar la Constitución? ¿Fue realmente inconstitucional el famoso estado de alarma? ¿Cuál es el verdadero problema de la ley del solo sí es sí? ¿Van a quitarnos los chats GPT y las nuevas inteligencias artificiales el puesto a los futuros juristas y operadores del derecho? Estoy convencido, queridísimo espectador, de que alguna vez habrás oído hablar de todos y cada uno de estos temas, bien en las noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación o, por qué no, en las redes sociales. Pues bien, para responderlas cuento con un invitado más que especial. Él es Rafael de Asís y es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, tuvo una estrecha relación con Gregorio Pérez Barba, uno de los 7 padres de la Constitución y a su vez una de las figuras clave en la historia de la democracia de nuestro país. Y precisamente de todos estos temas y mucho más hablaremos en este programa. Si has entrado a este vídeo esperando ver una densa charla sobre el derecho, déjame decirte que nada más lejos de la realidad. El objetivo ha sido traer algunos de los temas de reciente actualidad para ver qué soluciones se puede dar desde la óptica del derecho. Por eso mismo, si te interesa alguno de los temas que he mencionado, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100 y hoy tenemos a Rafael de Asís. Rafael de Asís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Pues igualmente. Muchas gracias por querer colaborar para este proyecto. Bueno, por si acaso alguien de los que nos estuviera viendo no te ubica mucho, siempre suelo dedicar esta primera pregunta para que el invitado, la persona a la que voy a entrevistar, se presente un poco y diga quién es y a qué se dedica. Muy bien, bueno, pues soy Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde llevo trabajando pues desde hace muchos años y me dedico pues a la docencia y también a la investigación, ¿no? Trabajo también en el ámbito del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba de esta universidad y ahí pues también pues combino esas dos actividades, formación e investigación. Me viene muy bien que menciones lo de Gregorio Pérez Barba porque precisamente uno de los temas que quería tratar en esta entrevista fue, bueno, un poco que nos hablaras de esa figura porque tuviste una relación muy estrecha con él. Y bueno, por si acaso alguien no ubicara un poco la figura de Gregorio, me gustaría un poco que me dijeras quién fue y por qué fue tan importante para la historia y para la democracia de nuestro país. Bueno, pues Gregorio Pérez Barba, para la historia de nuestra democracia, pues efectivamente es un personaje clave, ¿no? Entre otras cosas porque fue uno de los padres de la Constitución, una de las personas que contribuyó a la redacción de la Constitución, que estuvo en lo que se llama la ponencia constitucional, un grupo de personas que redactaron nuestra Constitución, la Constitución de 1978. Luego, además, también fue presidente del Congreso de los Diputados y bueno, además de esa actividad política, pues tuvo una actividad muy importante en el ámbito de la abogacía y, como no, también en el ámbito universitario, más allá, además de su producción científica, pues a través de su papel como rector de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Y cuál era tu relación con Gregorio? Bueno, pues mi relación con Gregorio empezó siendo su alumno en la Universidad Complutense, estudiando Derecho, y en un determinado momento pues él me ofreció la posibilidad de quedarme a trabajar en la universidad y de hacer con él el doctorado y bueno, ahí comenzó la relación. Yo empecé de alguna manera con él a trabajar, aunque no fue mi primer director de tesis. Empecé con otro catedrático, el profesor Luis Prieto Sanchís, pero al año y medio de empezar, pues ya él fue mi director de tesis y a partir de ahí, estamos hablando del año 87, de 1987, pues ya tuvimos una relación pues muy estrecha. Comentabas antes que fue uno de los 7 padres de la Constitución, que participó en ese primer borrador de la Constitución. No sé si, igual te pongo un apuro con esta pregunta, espero que no. No sé si te contaba alguna anécdota de cómo se desarrolló, si recuerdas algo de... Bueno, sí, hay
muchas anécdotas, pero la verdad es que casi todas están publicadas, ¿no? Bueno, hay muchas publicaciones, ¿no?, sobre la elaboración de la Constitución, pero él tiene un libro precisamente sobre la elaboración de la Constitución, en donde cuenta pues los distintos momentos, ¿no? Y hubo ahí pues momentos muy... Bueno, yo creo que el balance, por lo menos a mí, obviamente lo que me transmitió era que era un balance muy positivo, por supuesto, la importancia de esa actuación y de la Constitución, y lo que ha durado, lo que dura nuestra Constitución, pues lo demuestra, pero también hubo sus momentos, como no, de tensión, ¿no? Ahí era un momento para la historia de la democracia muy relevante, y ahí se juntaban personas con distinta ideología, con puntos de vista sobre el papel del Estado y el papel del derecho en la sociedad, pues muy diferente. Y tuvieron ahí, pues claro que sí, sus momentos de tensión, ¿no? Quizá el más relevante fue cuando en un determinado momento se amenazó, ¿no?, con la retirada con retirarse de esos propios trabajos, de la propia ponencia, ¿no? Muy bien, pues como te decía antes, el objetivo también de esta entrevista es un poco aprovechar que te tengo aquí en calidad de catedrático del Derecho para tratar algunos de los temas de Derecho que quizás son relevantes hoy en día y que estamos escuchando constantemente las noticias, pero que a lo mejor, bueno, pues la gente que nos ve no consigue ubicar del todo, no encuentra cuál es la raíz del problema. Y uno de los temas que no es que sea estrictamente de rigurosa actualidad, pero que lleva muchísimo tiempo en el debate público, es el tema de la reforma de la Constitución, ¿no? Yo creo que lo escuchamos mucho en el Congreso, por parte de los políticos, por parte de un montón de sectores, el hecho de si es necesario hoy en día, 40 años después, reformar la Constitución. Entonces, bueno, quería aprovechar que te tenía aquí para preguntarte un poco tu punto de vista, qué opinas sobre este tema y qué implicaciones tendría. Bueno, yo creo que cuando se habla de reformar la Constitución, ahí hay que ser conscientes de que por un lado está, vamos a decirlo así, el aspecto teórico, es decir, si las constituciones se pueden reformar o no, si se deben reformar, etcétera, y por otro lado está el momento de la realidad política, porque puede ser que en determinados momentos convenga o no convenga realizar eso que teóricamente discutimos si se debe o si no se puede hacer. Vamos a ver, yo creo que la Constitución es un texto que se crea en 1978 para una sociedad española de 1978, ¿no? Desde 1978 hasta aquí no cabe duda de que el mundo ha cambiado mucho y que la sociedad ha cambiado mucho. Hay, pues no sé, desde la Unión Europea, la aparición de la Unión Europea, hasta los cambios en el ámbito de la tecnología y toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Pasando luego pues por otra serie de evoluciones que han permitido entender o darnos cuenta de que con estos cambios pues igual hay partes de la Constitución que no funcionan bien. Yo creo que la Constitución o las constituciones tienen que adaptarse a la realidad social del momento en el que se vive. Y después de todos estos años que han pasado, pues sin duda creo que la Constitución necesita un cambio. Otra cosa es si en el momento actual estamos en condiciones para que este cambio se produzca. Y probablemente ahí vengan las dificultades, ¿no? Nosotros llevamos en nuestro ámbito político llevamos viviendo una serie de años en donde alcanzar acuerdos que sean institucionales y que se hagan con una visión de Estado es prácticamente imposible. Nuestras fuerzas políticas no se ponen de acuerdo para cambiar, ¿no?, nuestras instituciones cuando hay que hacerlo, pues no digamos ya para una reforma de la Constitución, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos dos tipos de reforma, una que es una reforma más costosa que exige una disolución de las cámaras y otro procedimiento de reforma que es menos costoso,
igual hay algunos artículos que se podrían cambiar por ese procedimiento, ¿no? Lo que ocurre es que incluso ni en eso llegamos a acuerdos, ¿no? El ejemplo más claro es que existía ya un acuerdo, no sé qué pasará, pero para reformar, por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución, que es el referido a las personas con discapacidad, un acuerdo que, entre otras cosas, pues lo que venía es a conseguir hacer desaparecer la manera en la que nos referimos a las personas con discapacidad, ¿no? Con una terminología completamente obsoleta, pero parece ser que ni en eso nos ponemos de acuerdo. Ya. Entonces, bueno, yo creo que sin duda la Constitución necesita reforma, pero una reforma como la que necesita exige un acuerdo de las fuerzas políticas que me temo yo que en estas condiciones es prácticamente imposible. Preparándome un poco esta entrevista, encontré un programa de Jordi Évole donde aparecía como titular del vídeo que se subía a internet, ¿no?, de esa parte de la entrevista, una pregunta que iniciaba un debate que era si la Constitución ofrece prerrogativas especiales, ofrece una posición destacada al monarca. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, que sí, que lo ofrece está claro, que lo ofrece está claro, y que si debería ofrecerse, pues yo creo que esto lleva a un debate mucho más a fondo, que es si queremos tener una monarquía. Yo creo que si se tiene una monarquía, en la propia, ¿no?, definición de esa institución, por mucho que lo quieras acercar a la Constitución y que quieras de la mayor medida posible que cuente con una legitimidad democrática, en el propio concepto de monarquía va unido unas ciertas prerrogativas. Por lo tanto, quiero decir, me parece que el debate es más de fondo, ¿no? Sí. Prerrogativas existen, es si queremos o no una monarquía. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto está perfectamente contestado el tema de la Constitución y de Gregorio Pérez Barba. Y quería rescatar algo que decías al principio cuando te presentabas a la cámara, que es el tema de la filosofía del derecho, ¿no? Bueno, quizás a mucha gente le resulte terrible la unión de estas dos palabras juntas, sí. Pero para los que nos interesa como nosotros, me gustaría que nos contaras qué es aquello de la filosofía del derecho, qué se estudia, qué no, por qué es relevante. Bueno, vamos a ver, la filosofía del derecho es un ámbito, ¿no?, vamos a decirlo así, de conocimiento que tiene una larga tradición, ¿no?, en el mundo jurídico. Es verdad que el tener una larga tradición no significa que sea algo relevante, no necesariamente, ni que sea algo útil necesariamente, ni que sea algo que esté bien valorado, ¿no? Los filósofos del derecho normalmente somos personas a las que los juristas no nos consideran juristas y los filósofos no nos consideran filósofos, ¿no? Entonces estamos ahí en medio. ¿Qué hace la filosofía del derecho? Bueno, pues sobre todo la filosofía del derecho lo que pretende es ser una reflexión crítica sobre el fenómeno jurídico, sobre todo lo que sea derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué se dedica? Pues se dedica primero a intentar encontrar o proponer un concepto de derecho, un concepto que permita entender lo que es el derecho. Esto es lo que se llama la teoría del derecho, ¿no? Pues hay una parte de la filosofía del derecho que es la teoría del derecho. Luego, también, ¿qué hace la filosofía del derecho? Pues reflexionar críticamente sobre la idea de justicia y sobre el papel del poder político, ¿no?, en el ámbito jurídico, ¿no? Esto, hay una parte de la filosofía del derecho que es lo que llamamos la teoría de la justicia, que reflexiona sobre la idea de justicia en el derecho, qué contenidos de justicia. Ahí normalmente se sitúa la reflexión en la actualidad sobre los derechos humanos, pero luego también decía, la filosofía del derecho también reflexiona sobre el papel del Estado, porque hablamos de filosofía del derecho, pero realmente, bueno, pues ahí estamos muy unidos a lo que es la reflexión de la filosofía política, ¿no? A veces incluso hablamos de filosofía jurídica y política, ¿no?, para identificarnos. Y luego hay otra parte muy relevante de la filosofía del derecho,
que lo que hace es analizar e investigar cómo actúan los operadores jurídicos, entendiendo por operadores jurídicos las personas que trabajan en el derecho, los jueces, los abogados, bueno, ver cómo argumentan, cómo interpretan, cuál es la metodología que utilizan. A esto es a lo que nos dedicamos los filósofos del derecho, básicamente. Muy bien. Bueno, decías también que eres catedrático del derecho, de la filosofía del derecho en esta rama, así que me llama mucho la atención el hecho de cómo se consigue la cátedra. ¿Qué procedimientos, qué mecanismos, qué pasos tuviste que seguir para ello? Bueno, vamos a ver, esto depende de la normativa que en cada momento esté presente, ¿no? Yo que ya tengo mis años, ¿no? Pues pertenezco a una generación en donde para llegar a ser catedrático, pues ¿qué tuve que hacer? Bueno, pues lo primero es realizar una tesis doctoral, ser doctor. Yo me doctoré por la Universidad Carlos III, aunque mis cursos de doctorado y prácticamente toda mi vida doctoral la realicé entre la Universidad Complutense y la Universidad de Castilla-La Mancha. Mi primer contrato fue en Castilla-La Mancha, y luego tuve un contratito también en la Universidad Complutense. Ser doctor, primer paso, ¿no? Y a partir de ahí ya yo en mi época no existía lo que ahora es la ANECA, ¿no? Las agencias de evaluación. No tuvimos que pasar ese suplicio que es el de, según me dicen, porque el de acreditarse, ¿no? Pero ¿qué tuve que hacer? Bueno, pues ganar una primera oposición como profesor titular. Esta oposición la gané aquí en la Universidad Carlos III. Luego tuve que ganar otra oposición a profesor catedrático. Esto lo gané en la Universidad de Jaén, donde estuve 3 años muy buenos, y luego tuve que ganar otra oposición a cátedra en la Universidad Carlos III, que es cuando que es en la que estoy, ¿no? Entonces, para ser catedrático, ¿no? Pues tienes que ser profesor titular y luego tener la cátedra, ¿no? Este es un poco el recorrido que yo tuve que hacer. En la actualidad, bueno, hay figuras intermedias. Ahora funcionamos con un sistema de acreditación, te tienes que acreditar, es decir, tienes que satisfacer una serie de requisitos que una agencia estatal, bueno, te exige, y una vez que estás acreditado, pues ya las universidades convocan plazas y tú te presentas y compites también junto a otros acreditados, ¿no? La diferencia entre lo que yo tuve que vivir es que en mi época no existía la acreditación. Sí que competías con todo el mundo que estaba en condiciones para ser la plaza a la que te presentabas, pero no existía esa acreditación. ¿Y en qué momento decides que vas a prepararte la cátedra y que vas a aspirar a ello? Bueno, pues vamos a ver, yo para dedicarme al mundo de la universidad, que es lo previo a la cátedra, pues yo tenía yo soy hijo de catedrático, y eso, mi padre murió cuando yo tenía 20 años, muy joven, pero a mí me echaba para atrás el dedicarme a la universidad, pues lo típico. Pues no querer hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, pero es verdad, y yo tengo que reconocer que empecé a preparar ya en tercero, en cuarto de carrera, empecé a pensar en hacer unas oposiciones a notaría. Pero es verdad que cuando empecé a cantar el primer tema o el segundo, no lo sé, me di cuenta que esto no era lo mío, entre otras cosas porque pensaba, ¿no? Antes de hablar pensaba, vale. Y entonces tuve entonces la suerte que de repente en la universidad, pues lo que contaba antes, pues Gregorio Pérez Barba me dijo, oye, ¿por qué no te quedas en el departamento? Y yo pues dije, bueno, pues lo voy a intentar. Ya, en ese momento ya igual no tenía esos prejuicios de no querer hacer lo mismo y en cambio igual tenía ese otro de decir, bueno, oye, ¿por qué no dedicarte a lo mismo? Bueno, y ahí me quedé. Y ya todo lo demás ha venido, ¿no? Es verdad, para mí, cuando gané la titularidad en la Carlos III, aquí estaba súper bien y súper cómodo. Es decir, no tenía ninguna ambición para ser catedrático.
salió la oportunidad de irme a Jaén, me fui sin muchas ganas, tengo que reconocerlo. Ya digo, porque estaba muy bien aquí había un grupo estupendo, trabajábamos muy bien, yo era director del Instituto de Derechos Humanos, pero era el recorrido natural, ¿no? Te dedicas a la universidad, oye. Y luego es verdad que en Jaén estuve muy bien y bueno, soy catedrático porque hubo un momento en el que decidí dedicarme a la universidad y luego tuve suerte. Obviamente, y yo eso soy muy consciente, es decir, echas mirada atrás y dices, bueno, has trabajado mucho, pero también he tenido la suerte de estar cerca de Gregorio Pérez Barba y eso me ha ayudado mucho, y luego de tener gente a mi alrededor muy buena que en el día a día pues te permiten trabajar y alcanzar cosas que seguramente si uno estuviera solo y no acompañado pues no hubiese podido. Qué bueno. Una última pregunta para cerrar este tema de la cátedra. ¿Tiene alguna implicación ser catedrático? Es decir, ¿hay que estar en constante investigación, hay que publicar un mínimo o hay que dar un mínimo de horas de clase? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, vamos a ver. El profesorado universitario en general estamos sujetos a una serie de evaluaciones que te van haciendo, ¿no? Te hacen evaluaciones en el ámbito docente, te hacen evaluaciones en el ámbito investigador. Es verdad que una vez que tú obtienes tu plaza, para obtener esas plazas pues tienes que haber reunido una serie de requisitos. Una vez que la obtienes la plaza, pues tú ya eres funcionario y tienes unas obligaciones que te impone tu universidad, pues tienes un número de horas docentes que tienes que hacer, y de investigación pues ya es más relativo, depende un poco si quieres o no. Tu sueldo, vamos a decirlo así, realmente está vinculado a tu sueldo básico, a tus horas de docencia. Pero como digo, pasas a ser una serie de evaluaciones que si son negativas no implican, una vez que eres funcionario, que corra peligro tu puesto de trabajo, no, lo único que hay una serie de incentivos económicos a los que no alcanzas. Vale. Todo profesor o profesora universitario normalmente le gusta investigar y la gran mayoría pues trabaja bien y más allá de sus horas de docencia a lo que estamos obligados, ¿no? Y eso te hace pues que exista, y además existe, ¿no? Cierta pues una cierta idea de que si no estás bien valorado en investigación, en lo que llamamos los sexenios de investigación, pues no eres tan buen profesor, que no necesariamente es así. Hay profesores que han decidido igual pues no hacer una carrera investigadora y son grandes docentes y ya está. Pero bueno, los sexenios, lo que llamamos los sexenios de investigación, que es con lo que se nos evalúa la investigación, pues se han convertido también en un requisito pues para poder estar en tribunales de tesis o en tribunales de plazas, en este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es algo a lo que estamos realmente, si no obligados legalmente, sí obligados por el entorno científico. Y luego, bueno, pues están los proyectos de investigación, están las convocatorias europeas a las que también nos embarcamos. Todo esto un poco se nos evalúa. Y ahora es verdad que se nos evalúa mucho, casi hasta, podría decir que hasta demasiado, ¿no? Demasiado, ¿no? Demasiado en el sentido de que tienes que rellenar mucho papel a lo largo del año vinculado a este tipo de evaluaciones. Muy bien, pues aprovecho este tema de la cátedra para ligarlo con algo que ahora sí que es de rigurosa actualidad y además en nuestra universidad. No sé cuánto estarás puesto en este tema, yo creo que sí sabrás decirnos. Es el tema de las elecciones a rector. Sí. Esto, por si acaso alguien no... Claro, esto no se va a emitir el mismo día que lo estamos grabando. Esto lo estamos grabando un martes 28 de febrero. ¿28? Sí.
28 sí, porque 28 es el último día, porque mañana es 1. Me queda pensando, digo, sí, martes 28. Y mañana, efectivamente, ya son las elecciones a rector en la Universidad Carlos III, a pesar de que esto, bueno, se publique unas semanas después. Para presentarse a rector, un requisito es ser catedrático anteriormente. ¿Alguna vez te has planteado presentarte, postular tu candidatura a rector de la universidad? Bueno, yo tengo que reconocer que eso es un tema, ¿no?, en el que muchas compañeras y compañeros me han insistido ya desde hace un tiempo. Ajá. Yo, vamos a ver, yo cuando mi maestro Gregorio Pérez Barba era rector, pues en alguna ocasión me ofreció la posibilidad de ser vicerrector. Siempre le dije que no. De las pocas cosas que le dije que le he dicho que no a él, pero porque también es verdad que estaba muy vinculado al ámbito de la investigación, a la dirección de un instituto universitario de investigación y de docencia, y siempre me ha gustado mucho llevar equipos de investigación, y no tanto la gestión. Es verdad que a medida que te vas haciendo mayor en la universidad, empiezas a dedicar más tiempo a la gestión que a otra cosa. Yo hago un cálculo en mi vida diaria, igual el 60 o el 70% de mi actividad es una actividad de gestión, de gestión de equipos, de grupos, de cosas, ¿no? Y obviamente el ser rector de una universidad con la que te sientes comprometido, pues es casi una obligación. Yo he conseguido librarme de esa obligación, aunque me esté mal en decirlo, pues durante tiempo. Que sea algo que piense que no lo voy a intentar nunca, no lo sé. Tuve un momento de debilidad hace 8 años, una cosa así, en el que durante una semana a mis círculos más cercanos les dije que, oye, pues igual sí, pero no. Lo que produjo, la reacción que produjo de llamadas y de gente te asustó un poco. Pidiendo cosas, me asustó efectivamente, y dije, mira, me voy a dedicar a lo mío, a lo que me gusta, y esto no. Pero es verdad que la universidad necesita gente que quiera coger las riendas, y gente comprometida. Y a veces nos quejamos mucho de la universidad, y claro, el decir que no, o el no querer, o el no presentarte, pues te deslegitima un poco para todo ese tipo de críticas, ¿no? Entonces, bueno, sí que en algún momento lo he pensado, como te decía, siempre he decidido que no, pero bueno, ya veremos. Dejamos la puerta abierta que en un futuro Rafael de Asís pueda postular su candidatura. Y ya para terminar con este tema te pregunto una opinión personal, porque bueno, no te voy a preguntar el voto, ni muchísimo menos, que el voto es secreto, por supuesto, pero sí que es cierto que han sido una campaña electoral agitada. Ha habido mucho tema de corrupción por ahí en medio, o presunta corrupción, candidatos con mucha enemistad entre ellos mismos. Entonces, bueno, quería un poco preguntarte por tu opinión personal, por por este periodo de campaña electoral, cómo lo has visto, cómo lo has vivido desde tu posición de catedrático, y si tienes alguna intuición de quién va a ganar. Bueno, pues de lo último no tengo intuición. Aparte, no quiero tampoco gafar a nadie, ¿no? Yo recuerdo siempre, también hablando de Gregorio Pérez Barba, que en las elecciones estas pequeñas, ¿no? Bueno, pequeñas, esto no es pequeño, pero bueno, sí, pero bueno, en elecciones no así de índole, elecciones generales en un país, no. Siempre decía, oye, va a ganar y tal, y nunca ganaba, ¿no? Entonces no quiero que me pase lo mismo, ¿no? Es decir, esta persona o tal, no. No, vamos a ver, sobre el proceso electoral, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho. Nos sorprendió, yo creo que a todos, ¿no? Una universidad como la Carlos III, no estamos acostumbrados a vivir un proceso así. Es verdad que que es un proceso especial, porque también 6 candidatos, pues no es tampoco muy habitual, cosa que está muy bien, la verdad, ¿no? Es decir, está muy bien que haya 6 personas de 6 culturas distintas. Bueno, no 6 culturas distintas, porque hay culturas muy cercanas, pero bueno, sí que hay una pluralidad de culturas universitarias, me refiero, ¿no? Falta la jurídica, por cierto, pero bueno,
eso también es un síntoma de que pasa algo, o de que ha venido pasando algo en la universidad, ¿no? En relación con los profesores de Derecho y con la rama jurídica. El proceso no ha sido nada, no ha sido nada bonito ni agradable, aunque es verdad que sí que ha tenido sus cosas positivas, ¿no? Yo creo que nos hemos encontrado con unas personas, con los candidatos, que son gente con ganas, en muchos casos, quizá no en todos del todo, pero con proyectos universitarios, con ideas, algunas mejores que otras, eso está claro, ¿no? Pero bueno, gente que se le nota con ilusión, ¿no? Con ilusión y con ganas de estar ahí, ¿no? Cosa que es muy de agradecer. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la entrevista, dedicada un poco a esas preguntas más relacionadas con tu vida, con Gregorio, con la Constitución, todo lo que hemos hablado. Y ahora pasamos a un bloque que está quizás más íntimamente ligado con la actualidad. Aunque hemos hablado de temas muy actuales, este bloque, como decía, está dedicado a tratar todas aquellas cuestiones donde el derecho, de forma más o menos directa, tenía una relación, tenía algo que ver, ¿no? Entonces, bueno, he seleccionado una serie de temas que han ido apareciendo de manera reiterada en las noticias en los últimos años, en los últimos meses en nuestro país, para, bueno, no desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí en calidad también de catedrático del derecho y que nos des un poco tu opinión. Entonces, bueno, va a ser esto como una ráfaga de temas para que nos hables de ello. El primero que quería tratar es el tema del estado de alarma. El estado de alarma, bueno, lo sabemos todos los españoles, lo hemos vivido todos, del primero al último. Y bueno, ha sido especialmente complejo porque quizá por lo que conllevó después del estado de alarma, que fue todo el tema del recurso de inconstitucionalidad, el debate de si realmente se hizo de acuerdo a lo que estipulaba la Constitución o no. Así que bueno, como todo esto lo vas a explicar tú muchísimo mejor que yo, te cedo la palabra para que nos digas qué fue lo que pasó con el estado de alarma y qué opinión te merece. Bueno, yo creo que esto es importante, como creo que no hace falta hacer un discurso muy técnico, ¿no? Aparte hay especialistas mucho más que yo en todo esto, ¿no? Pero sí partir de una serie de premisas, ¿no? En las cuestiones constitucionales, en muchos casos, cuestiones constitucionales, quiero decir, si se viola o no un proceso, la Constitución, no son cuestiones que se deciden entre un binomio sí y no, ¿no? Es decir, siempre hay muchas visiones intermedias, ¿no? Y hay muchas cosas opinables, ¿no? También es importante que sepamos que un tribunal constitucional diga una cosa, todo eso hay que respetarlo porque esas son las reglas del juego, pero no quiere decir que todos los tribunales acierten, ¿no? Esto a mí me gusta siempre decirlo en las clases, lo digo, porque esto es importante, ¿no? Por supuesto hay que respetarlo, pero los tribunales a veces se equivocan. No quiere decir que aquí se haya equivocado, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver, yo creo que está claro que todo lo que fue, ¿no? La respuesta del Estado con el estado de alarma ante la pandemia fueron cosas necesarias. ¿Se podían haber hecho de otra manera? Sí. Y probablemente hubo quizá pues en algún momento que había que tomar una serie de medidas y se exigió una vía dudosa. Pero es verdad que nos enfrentábamos a una situación completamente nueva que no habíamos vivido nunca y que hubo que responder de una forma ultra rápida, y gracias a la cual probablemente pues hubo muchos menos fallecidos de los que podría haber habido. En ese sentido, bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional ha expresado su opinión, es una de las opiniones, y creo además probablemente sea ojo, en relación con el procedimiento que se siguió, claro, no con el fondo. Yo creo que en el fondo nadie, salvo una porción muy, muy pequeña, yo creo, de nuestro país, nadie puede estar en contra de las cosas que se hizo. Que se podría quizá haber seguido otra vía, es posible, pero igual esa vía no habría sido tan eficaz, ¿no? Y ya está. Yo creo que ahí se termina, ¿no? Lo bueno de
de este funcionamiento democrático y del funcionamiento regular de las instituciones es que, bueno, pues ahí está la sentencia del tribunal y fin. Por si alguien no nos ha seguido, ¿qué fue lo que dijo el tribunal en la sentencia? Bueno, pues vamos a ver, básicamente lo que viene a decir es que el procedimiento seguido a la hora de declarar esta situación especial, pues no es el que se acomodaba a las leyes que lo regulan, ¿no? El problema es que, pero esto no llevaría mucho tiempo, sí. No llevaría mucho tiempo, es que probablemente las otras opciones igual no eran opciones por un lado ni tan eficaces ni tan claras que se podrían tomar, pero básicamente es esto. Nosotros tenemos una regulación constitucional para ese tipo de situaciones y lo que se discute es que se haya cumplido en su justa medida, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al que yo creo que es el bestseller de los temas polémicos donde ha participado el derecho, que es la ley del solo sí es sí. Muy bueno, ¿qué voy a decir? Todo el mundo estoy convencido de que habrá escuchado hablarlo, no sé si en mejor tono o en peor tono, pero bueno, primero, por centrar un poco este tema, primero me gustaría que nos contaras dónde está el conflicto de la ley de solo sí es sí, por qué ha sido tan controvertida, qué ha sido lo que ha hecho que muchos juristas y personas del mundillo del derecho tuvieran un cierto rechazo a esta ley, y dónde está el origen de la polémica. Vamos a ver, esta ley, que se conoce como la ley del solo sí es sí, y bueno, realmente es una ley que solo en las últimas disposiciones, ¿no? Se dedica a reformular alguna normativa penal muy relevante. Tiene todo su contenido, es un contenido muy digamos preventivo, educativo, con una visión para mí muy buena sobre cómo reaccionar ante un problema social claro como es el problema de la violencia de género. El problema viene con esas últimas disposiciones. Y es una pena porque nunca es mejor una ley, dicho, es una pena, efectivamente, ¿no? Y además también porque lo digo porque tiene todo, nos estamos centrando en el final, ¿no?, de la ley, y tiene toda una parte inicial que está muy bien, pero bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que claro, que se altera la forma de cuantificar las penas. Y en nuestro sistema penal la reacción a los delitos se establece con una franja de años, pues, de 9 a 15 y ahí normalmente pues los jueces tienen la posibilidad de establecer en esa franja la pena que quieran, ¿no? Y ahí hay pues como básicamente pues hay como 3 franjas: la mínima, la media, la máxima, que depende un poco de las circunstancias de los casos. Entonces lo que se ha hecho es que probablemente en coherencia con una forma de pensar para la cual el Código Penal o el derecho penal no es la mejor herramienta para abordar los delitos, y esto es algo que se lleva a pensar, que hay muchas teorías que lo defienden, ¿no? La idea de que, oye, igual la respuesta del derecho penal no es la mejor respuesta si tú quieres acabar con la producción de unos determinados delitos. Igual hay otra que es precisamente todo lo anterior de la ley. Igual, oye, educación, formación, prevención, y oye, el penal, lo último, pues igual, conforme a esa idea, pues se redacta unas normas en donde esa franja pues se reduce, es decir, se aminora, bueno, lo que le vemos todo, ¿no? Pues se condena con reduciendo las penas, ¿no? Quizá vuelvo a decir, insisto, en coherencia, no lo sé, porque yo no he intervenido para nada, pero igual en coherencia con una manera de pensar que es, oye, el derecho penal no es la mejor herramienta para esto. Bueno,
¿Qué ocurre? Pues que, claro, esto que produce, pues produce unos beneficios para las personas que han sido condenadas con un régimen más duro y que se pueden beneficiar. Es verdad, digamos, que en manos de los jueces también está un poco la graduación. Uh-huh. Es verdad que siempre tienen que tener una interpretación favorable al reo, pero bueno, tú puedes medir, es decir, si te han bajado, tú puedes medir. Mal. Hay que cambiarlo. Ajá. Hay que cambiarlo porque uno de los riesgos que tienes es esto. Claro, si tú vives esa idea de que el derecho penal no es la única herramienta, si tú cuentas con una cultura jurídica que es permeable o que se identifica con esa idea, pues igual, oye, todo puede ir bien, pero corres el riesgo de que no. Uh-huh. Y claro, esa idea de que de la interpretación más favorable, ¿no?, para los derechos de las personas que estás juzgando, pues esto es así, esto es un gran principio, ¿no? Y esta ley corría ese riesgo que se ha producido. Lo que hay que hacer es cambiarla. Lo ideal sería cuanto antes. Uh-huh. Pero luego ahora ya ahí entra la política, ¿no? Y bueno, parece que no hay un acuerdo, no sé si interesado o no, entre los propios, uh-huh, entre los dos partidos que están coaligados ahí, que llevan el gobierno, y no hay manera. Hay una... Qué raro, ¿no?, que no haya manera de encontrar acuerdos. Bueno, hay una frase muy, muy burda que se está utilizando casi como arma arrojadiza para esta ley, que es el tema de: esta ley está dejando a los violadores en la calle. ¿Esto es cierto? No, vamos a ver, en la calle no, pero que sí que está produciendo una reducción de penas para las personas que han sido condenadas por delitos de violencia de género, sí, eso es cierto. Que a los jueces no le queda más remedio, esto se puede relativizar un poco. Uh-huh. Es decir, que los jueces tienen un cierto margen de interpretación, pero aún así esta ley de alguna manera produce ese fenómeno de que haya, que estén en la calle, no, pero que haya reducciones de pena. Ya no sé los casos uno a uno, pero reducción de pena está claro que sí. Muy bien, bueno, pues dejamos aparcada la ley del sí o sí, que es terreno complejo, y pasamos a otro que quizá, bueno, yo creo que es menos polémico, no lo sé qué opinarás, es el tema del delito de sedición. Quizás no todo el mundo esté muy puesto en este mundillo, así que por eso te preguntaba si de forma breve nos puedes resumir qué ha pasado con el delito de sedición y qué es el delito de sedición. Bueno, vamos a ver, yo no soy un experto en esto. Los filósofos del derecho tenemos la suerte, aunque yo esto lo digo siempre un poco medio en broma, de no estar sujetos a ninguna norma jurídico positiva, sino solamente al derecho natural. Y entonces, bueno, y luego también hay cuestiones en las que es muy difícil en el mundo jurídico ser especialista en todo, ¿no? Esto es así. Sin duda. Tener opinión, en cambio, no, y hombre, pues uno tiene su opinión, ¿no? Por lo tanto, muy técnico no puedo ser no puedo ser en esto. Sí que tengo mi opinión, ¿no? Porque yo creo que nosotros vivimos un momento en nuestra vida, en nuestra historia democrática, en la que vivimos un momento muy sorprendente, ¿no? Que fue cuando todos los sucesos que se produjeron en Cataluña, ¿no? hace unos años. Yo siempre digo que a mí hay dos momentos en mi vida jurídica, vamos a decirlo así, que me han marcado mucho, porque me sorprendieron mucho. Uno de ellos es, perdona que me vaya por por pero favor, bueno, ya que favor. Estamos, uno de ellos fue con Roldán, ¿no? Roldán, ese director de la Guardia Civil, ¿no? Para mí, ver al director de la Guardia Civil, ¿no?, detenido o perseguido, además, ¿no?, antes, claro, porque había hecho por una serie de actuaciones para mí fue como decir, bueno, fueron tres. Otro fueron los GAL. Ajá. Para mí también explicar en las clases, porque en ese momento yo estaba explicando el Estado de Derecho, ¿no?
y que mis alumnas y alumnos leyesen, ¿no?, en las noticias, pues cómo el Estado había creado una organización paralela de una forma secreta para luchar contra algo que nos tenía obviamente, ¿no?, atormentados, y que era una gran lacra, que era el terrorismo de ETA, ¿no? Pero eso también me marcó mucho, ¿no? Y la tercera fue el día, ¿no?, en el que en el Parlamento ahí de Cataluña, ¿no?, se declara, o sea, la independencia, y todo ese proceso de saltarse la Constitución, bueno, como si nada, ¿no? Para una persona así, con una formación jurídica, no sé, estándar, ¿no? Bueno, más que estándar. Bueno, no, para mí era una cosa sorprendente. Sí. Es verdad que luego el derecho funciona, ¿no? Y el sistema funciona, y esas personas pues tuvieron su juicio y tuvieron su condena, y en muchos casos fueron a la cárcel, ¿no? Ir a la cárcel no es nada agradable. Esto es así, ¿no? Y muchos de ellos pues cumplieron una condena de años, ¿no? No de muchos años, pero de años, ¿no? Bueno, el que nuestro ordenamiento jurídico tuviera esa respuesta ante esos hechos, una respuesta como esa, puede ser opinable. Y el que hubiese una distinta tipología, dependiendo un poco de los actos, que ya es lo que digo, que yo no entiendo, o sea, que yo de esto no soy un especialista en esto, pues podría ser opinable, ¿no? Para muchos, la reacción ante una protesta política como la que fue, pues no tiene por qué ser igual que una reacción ante una protesta que no tenga esas connotaciones políticas. Obviamente, lo que sucedía en aquel momento en Cataluña era una cuestión, para mí, una cuestión política, una cuestión originada probablemente pues por una falta de diálogo y por algunas decisiones históricas que igual no se debían haber tomado, pero que conllevó grandes desórdenes públicos, grandes destrozos. Es muy importante en las democracias el tema, la imagen y la educación trasladó, yo creo, pues a los jóvenes, ¿no?, pues una visión un poco sobre cómo no se debería protestar, ¿no?, en el ámbito de la política, que en muchos casos además lo normalizamos, o sea, es que era habitual, ¿no? Pues te enganchabas a YouTube y veías ahí, seguías la manifestación, que sabías que iba a terminar con unos destrozos y tirando adoquines a la policía o a lo que sea, ¿no? Bueno, todo eso genera, ¿no?, alarma. Pero es verdad que hay quien puede pensar que la respuesta ante ese tipo de protestas, pues igual tiene que tener una reacción diferente. Ahora bien, comenzábamos hablando de esto con la reforma de la Constitución. Cuando reformas normas, tienes que también tener en cuenta la realidad del momento, en qué momento haces las cosas, etc. Yo creo que más allá de si esta reforma es necesaria o no, también la cuestión estética es importante, y reformar algo tan relevante, dando la sensación de lo que estás haciendo es complacer a alguien al que necesitas para otro tipo de cosas, pues esto yo creo que es lo que hay que cuidar. No es buena imagen. No es buena imagen. Y igual, pues claro, el mundo de la política es el que es. Igual es que si no lo haces hay más problemas, ¿no? Pero claro, eso vale para quien está ahí. Para los que no estamos ahí y tenemos que hacer una mirada crítica a eso, no podemos dejar de apuntarlo, ¿no? Es que estéticamente igual pues no es nada bonito, ¿no? Porque lo que parece es que estás haciendo algo con convencimiento o sin convencimiento, pero algo porque hay alguien que te obliga para que tú consigas otras cosas. Muy bien, bueno, pues con esto me he dejado para el final el tema que yo creo que es más interesante, por lo menos el que a mí personalmente me interesaba más, que es el tema de los chats GPT.
Te comentaba antes y además me venía muy bien porque me decías que estabas ahora muy puesto en el mundo de las tecnologías y el derecho, ¿no? Entonces, bueno, el ChatGPT, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una inteligencia artificial en forma de página web que permite distintas posibilidades de un modo en el que antes no se había visto nunca hasta ahora, ¿no? Tiene registro de sentencias, le puedes pedir que te resuma una sentencia, que te haga un resumen de cualquier tema con la duración que tú le estipules, bueno, interacciona contigo como si fuera un ser humano. Entonces, claro, la pregunta es doble, una por tu lado de profesor y otra por tu lado de jurista y de filósofo del derecho. Por el lado de profesor, de docente, quería preguntarte si ves esto como una amenaza, si crees que los trabajos tal y como los conocemos hoy en día que le pides al alumnado van a desaparecer o si ya desconfías a la hora de leer redacciones. Y por parte de tu lado de jurista y de filósofo del derecho, quería preguntarte si crees que en algún futuro estas inteligencias artificiales van a poder sustituir la labor de un juez o de un operador del derecho. Bueno, sí, vamos por partes. Sí, Esto nos llevaría... Otro podcast. Sí, nos llevaría mucho rato, ¿no? Porque efectivamente es un tema que me interesa mucho. Yo escribí hace años un librito sobre robótica y derechos humanos y ahora efectivamente hace unos meses he publicado otro librito sobre derechos y tecnologías, porque me parece que para los que nos interesa el derecho en general, los derechos humanos en particular, pues toda esta revolución tecnológica afecta de manera muy directa, ¿no? Y es bueno pues responder en su justa medida. Para mí, el chat GPT, para mí no es para nada una amenaza. ¿Vale? Yo creo que es una gran oportunidad. Ajá. Para mí las tecnologías bien entendidas son una oportunidad. Ahora mismo decir, bueno, que esto es un desastre. No, lo que tenemos que hacer ahora es aprovecharnos de eso y ser conscientes de que existe, ¿no? Para algunos la invención de la imprenta fue un desastre, me imagino, ¿no? Pero claro, pues produjo grandes cambios, ¿no? Y esto es algo pues que podría pasar, ¿no? La tecnología avanza y lo que nosotros tenemos que hacer es aprovecharnos de ella, regular la tecnología, el uso de la tecnología, porque la tecnología al final, bueno, depende de cómo se utilice. Entonces lo que tienes que hacer en todo caso es, bueno, ahora sabes que existe, pues vamos a regularlo, vamos a aprovecharnos y luego vamos a adaptar nuestras metodologías a esto. Tú me decías, bueno, ya no, los trabajos ya no van a ser nunca iguales. Bueno, y pues igual, ¿no? Pero no pasa nada. Es que igual ahora lo que tienes que, sabiendo que existe... Yo empecé dando clases teniendo la necesidad de llevar la Constitución en papel o un código en papel. Y en aquel momento los profesores pues decíamos, bueno, como dice el artículo tal, y bueno, y los alumnas y alumnos se lo creían o no. Tú ahora dices un artículo en clase y ya hay alguien que está mirando a ver si ese artículo dice lo que tú dices. Y ya no vas con la Constitución. O sí, hay muchos profesores que sí, pero no es necesario. Tú puedes utilizar. Yo cuando doy clases, pues yo dejo a mis alumnos que lleven aparatos electrónicos. No sé si lo utilizarán o no bien, pero porque me parece un gran instrumento. Entonces tú tienes tu artículo, tú puedes tu información. Es que ahora mismo tú estás escuchando una conferencia de alguien y estás con tu ordenador o con lo que sea y consultas, igual dice algo y vas a mirarlo y sigues. Todo esto son oportunidades, ¿Qué tendrás que hacer? Pues ahora es, pues igual, sabiendo que esto existe, hay oportunidades quizá de regularlo, ¿no? Se dice, ¿no?, que ya hay un software por ahí que te detecta si se ha utilizado o no el ChatGPT. A las universidades sé que muchas de ellas están estableciendo algún tipo de protocolo. Bueno, pero yo no sería muy limitador. Lo que tendrás que hacer ahora es intentar evaluar de otra manera. Y por ejemplo, en el ámbito del derecho es que ya no tiene sentido muchas de las metodologías que empleamos. Ahora mismo, con dar un botón, tienes todas las sentencias del mundo. Hay que trabajar de otra manera. Y probablemente lo que tienes que hacer es
pues centrarte más en la argumentación que te haga una persona, aunque sea de voz, o en su trabajo escrito, pero en su trabajo escrito al lado tuyo, yo qué sé, o sea, otro tipo, lo que tenemos que hacer ahora es reaccionar con otro tipo de metodología. Y lo que las tecnologías ya apuntaban es que se acabó esto de los ejercicios memorísticos. Ajá. Y la importancia que tiene el formar en habilidades para el manejo de la información y en el ámbito jurídico en habilidades para la argumentación, porque al final lo que hacemos los juristas es eso, es argumentar, interpretar y las normas, el acceso ya a las normas lo tenemos todo, el acceso a las sentencias lo tenemos todo, pues habrá que crear nuevas habilidades. Luego me decías, esto al final las máquinas van a sustituir a los humanos en el ámbito del derecho. Bueno, yo creo que hay un principio que todos los que nos dedicamos a esto por ahora, o casi todos, al final, y la propia normativa que se están creando, subrayan que es la reserva del humano, ¿no? Es decir, que en algunas decisiones, sobre todo en aquellas decisiones que afectan a los derechos de las personas, finalmente esas decisiones las tome un humano, que haya una supervisión humana. Hasta ese momento yo me ayudaría de la tecnología todo lo posible. Yo también insisto mucho en eso, ¿no? Hay muchas oportunidades, ¿no? Para, por ejemplo, en los ámbitos jurídicos, a la hora de establecer si algo ha ocurrido o no, determinar hechos, en donde la tecnología se puede utilizar, incluso, ¿por qué no? En las interpretaciones. Cada vez hay más programas de inteligencia artificial que además se utilizan en los despachos. De nuevo, todo esto requiere un cambio que ya se está produciendo, ¿no? En el ámbito de los servicios jurídicos, pues cada vez hay empresas tecnológicas que están ofreciendo servicios jurídicos. En los grandes despachos de abogados, sobre todo en Estados Unidos, pues hay ingenieros ya trabajando. Bueno, es que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque la tecnología nos va a hacer cambiar. Que vaya a sustituir a los humanos, bueno, en nuestras manos está, también será lo que queramos, ¿no? Pero lo que sí que creo es que, sobre todo desde un punto de vista de defensa de los derechos, la decisión final en determinadas materias pues tiene que ser dada siempre por un humano. Muy bien, pues una visión optimista para cerrar la entrevista, que viene muy bien. Y bueno, para acabar, Rafa, última sección, tenemos preguntas en un minuto. Una sección donde tengo una lista interminable de preguntas, pero hay un minuto para que contestes el máximo número de preguntas posibles en ese minuto. Antes de que empieces, ya te he dicho que yo empecé intentando preparar notarías y para así las cosas rápidas, o sea que probablemente sea yo el que menos respuestas te doy en ese minuto. Pues mira, te digo que el top 1 es Juanma González, un mentalista y un mago que hizo 21 preguntas. Y el último fue David Suárez, un humorista que hizo 13. Bueno, pues yo voy a bajar esa. Bueno, lo veremos a ver. Venga, voy a poner el crono, lo preparo, así que preparado, listo, ya. Nombre completo: Rafael de Asís. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963. Lugar de nacimiento: Granada. Tu comida favorita: arroz. Tu postre favorito: plátano. Un deporte: baloncesto. Equipo al que apoyes en ese deporte: el Estudiantes. Un grupo de música: los Rolling Stones. Una canción de ese grupo de música: Full to Cry. La mejor red social es Twitter. Algo que esté sobrevalorado: la educación. Algo que esté infravalorado: la educación. Una película: Pulp Fiction. Una afición: el deporte. Un libro: La montaña mágica. Ajá. Una serie: series no veo. Vale. ¿Un actor? Un actor, Robert Redford.
Ajá, muy bien. Y bueno, tiempo. Bueno. Superada la ¿He superado los 13? hay que hacer recuento, no lo sé. Pero vale, sí, vale. yo creo que los 13 están superados, ¿eh? Así que, bueno, pues nada más. Muy bien. Un placer tenerte por aquí, Rafa, me ha encantado este proyecto, esta entrevista, y a los que nos están viendo, pues el siguiente podcast más y veremos si mejor. Muy Así que, bien. Pues muchas oye. gracias, un placer. Igualmente.